Benjamín Aceval Marín, más conocido como Benjamín Aceval. Soy de profesión abogado, profesor catedrático, diplomático, magistrado y estadista. Nací en la ciudad de Asunción el 30 de diciembre del año 1845. Soy hijo de don Leonardo y de doña Mónica. Desde muy pequeño me llevaron a la Argentina para poder estudiar. Viviendo en Argentina, realicé mis estudios primarios en el Colegio Montserrat de Córdoba. Mis estudios secundarios los realicé en el Colegio Argentino de Corrientes. Y en el año 1873, con 28 años de edad, me gradué como doctor en leyes en la Facultad de Buenos Aires. Una vez con título en mano, decidí volver a mi querida República del Paraguay y de esa manera dejé Argentina y volví aquí a Paraguay. Por mucho tiempo me destaqué y me desempeñé como periodista. Inclusive llegué a construir, a crear y a dirigir mi propia editorial. No dejé de lado mi profesión porque también me aboqué a la abogacía. Ya en el gobierno de Juan Bautista Gil aquí en Paraguay, me interesé por la política y trabajé dentro de la política. Pero trabajé de manera honesta, no como hoy en día. Así que trabajando en la política, fui funcionario público y me destaqué en varias áreas. En justicia, en cultura e instrucción pública. Una vez que salió del poder el presidente Juan Bautista Gil y asumió Uriarte, nuevamente fui convocado para trabajar como funcionario público y estuve desempeñando trabajos en el Departamento de Relaciones Exteriores. Como diplomático representé a la República del Paraguay ante el Tribunal estadounidense. Fui árbitro, mediador, investigador sobre los límites geográficos del Chaco paraguayo y argumenté con documentos en mano, escritos, libros y mapas de que el territorio paraguayo es extenso y que el Chaco boreal pertenece a la República del Paraguay. Así que grande fue mi labor porque la disputa fue con Argentina. Tan convincente fue mi trabajo y los documentos que presenté que salimos a favor y obtuvimos las documentaciones necesarias y que el territorio chaqueño pertenece a la República del Paraguay. Así que ese fue mi trabajo como diplomático. Todo con plumas lo resolvimos y con inteligencia, con astucia. Volví al Paraguay, vamos a documentarnos y logramos desarrollar un tratado por escrito conocido como Aceval Tamayo el 16 de febrero de 1887. De esa manera le pusimos paño frío a la situación candente con Bolivia. Luego continué trabajando en la educación. Modestia aparte, fui el primer presidente del Ateneo Paraguayo. ¿Qué es el Ateneo Paraguayo? En ese entonces fue una de las instituciones más importantes sobre la cultura en el Paraguay. También fui 2 veces rector de la Universidad Nacional de Asunción. Y mi hermano es el señor Emilio Aceval, quien fue uno de los sobrevivientes de la batalla de Acostañú. Ya en la posguerra, él siendo adulto, trabajó también en la política, fue servidor público y fue presidente de la República del Paraguay. Los oficiales tenían la camisa de color azul, pero conforme iban pasando los años de guerra, ya también eran color rojo. Hace rato justamente hubo una pregunta sobre los estudios que tenían las personalidades, o sea, los protagonistas de la guerra de la Triple Alianza. La mayoría tenía una formación empírica, ellos se formaban por sí solos. La guerra de la Triple Alianza tuvo una incursión de armamento y tecnología muy avanzada. Uno de los armamentos sumamente modernos que se usan en la guerra de la Triple Alianza eran los cohetes a la Congrep, se llamaban. Eran cohetes que salían disparados, iban
y explotaban por las formaciones del ejército adversario. Las guerras se hacían en columnas, eran columnas que chocaban unas a otras, no es que como la Segunda Guerra Mundial que se peleaba como hoy vemos que se dan las guerras. Eran columnas que se embestían por lo excelente que era al manejar los cohetes a la Congrep. Adelante, señor. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Sargento Mayor Hilario Amarilla. A los 16 años me uní al ejército en la ciudad de Pilar. Cuando estalló la guerra de la Triple Alianza, fui comisionado como uno de los oficiales con varios soldados al ejército de la artillería paraguaya. Estuve en la batalla de Corrales. En la batalla de Corrales utilicé el cohete a Congrep. Tuve una magnífica puntería y sembré el pánico y muerte en el ejército argentino. Cementerio, ustedes, yo no me compadecen, gente. Este cementerio que mandó a habilitar mi esposo y esa trepadora, esa querida de mi hijo, se fue a morir allá. Francia. Lejos se fue a morir. Bueno, no me para tranquilidad mía. A mí me eché desafía, cara, echemos nerviosa. Vamos a continuar nosotros, gracias doña Juan. Eso no se fue a morir allá y después trajeron sus huesos acá, yo no sé para qué. Es imperdible. La guerra de la Triple Alianza tuvo héroes gigantescos del lado paraguayo, héroes que se formaron como soldados rasos y gradualmente fueron creciendo hasta convertirse en personalidades emblemáticas en ese conflicto. Después también se pelearon a la vida civil y llegaron incluso a la presidencia. Hoy tenemos el privilegio de toparnos con uno de ellos que le voy a ceder la palabra, así se presenta. Ojo, estamos ante un expresidente que imagino que porque ya no es más presidente nos lleva a su banda presidencial, por lo excelente persona que es. Señor expresidente, si se puede por favor presentar y contar un poco su historia. Buenas tardes. Mi tumba en realidad es la que está ahí enfrente mismo, la primera de esta fila, esa es mi tumba. Pero por venir un poco más lejos de doña Juana, entonces me coloqué acá. Porque sabemos que doña Juana a veces cuando te insulta, te grita y lo que sea, o te saluda nomás, ya parece que te está retando. Bueno, yo soy Patricio Escobar. Nací un 17 de marzo de 1943 en el pueblo de San José de los Arroyos. Cuando tuve 21 años, en 1864, ingresé al ejército al presentarme a donde estaba el mariscal López con su cuartel general, y a partir de ahí entonces comencé la vida militar. En 1866 subí de rango después de la batalla de la zona de Encarnación. ¿Dónde estudió don Patricio? Yo prácticamente mi estudio no tuve, fue así nada más. Por eso cuando fui presidente tuve que elegir los mejores hombres que existían en el Paraguay para que me puedan ayudar en la presidencia. Buenas tardes, gracias Edu. Me presento, me llamo Claudio Velázquez. Vamos a hacer un recorrido a lo largo del cementerio de la Recoleta. Hay muchísimos personajes. Si vamos a visitarlos, cada uno va a tomarnos prácticamente 4 horas. Entonces lo que hacemos con Manuará es ir alternando los diferentes personajes, ir hablando de todos en la medida en que se van dando los recorridos. Este es un cementerio. Anteriormente a los fallecidos se les enterraba en torno a las iglesias. La Catedral Metropolitana era prácticamente un cementerio su entorno. En los alrededores se les enterraba a los fallecidos de la ciudad. Eso desde el punto de vista sanitario no era más recomendable para la década de 1840. Por tal medida, entonces, este sitio en donde estaban los Recoletos se convierte como cementerio. Los textos hablan de que era toda una odisea viajar desde el centro urbano hasta acá. Tomaba mucho tiempo el viaje, pero era el sitio en el cual se hacían
los entierros, era el primer cementerio propiamente. Hay toda una resolución que sacan los gobernantes en donde se establecía horario para hacer los entierros, donde se hacía el horario de las guardias, un montón de protocolos para los permisos de los entierros. Vamos a ir viendo los diferentes personajes. Hoy tenemos el privilegio de encontrarla a una señora clave en la historia del Paraguay. Le doy la palabra, señora, para que por favor se presente y nos cuente un poquitito de su historia. Te gusta, caray. ¿Va ella, va? Véase gusta. Yo soy Juana Pabla Carrillo. Se preguntarán ustedes quién fue Juana Pabla Carrillo. Yo soy la esposa del presidente más extraordinario que tuvo este país en toda su época. Nunca hubo, ni antes ni después de él, mejor presidencia, mejor gobierno que el suyo. Soy la esposa de Carlos Antonio López, por lo tanto también madre del héroe máximo que tuvo esta república. Me refiero a mi hijo mayor, el mariscal Francisco Solano López, a quien cariñosamente en casa le llamábamos Pancho. Soy madre de 5 hijos. Pancho fue el primero. Luego vino mi hija Rafaela, el hijo Venancio, la hija Inocencia y el Pajagüey y el más... Bueno, Benigno. Yo nací en el año 1807, cuando se